¿Qué tal, mis queridos espartanos? Bienvenidos un día más a otro podcast con Rebel, su servidor, a bordo del Expreso Gran Galleta, como siempre. Espero que el día de Navidad, el día de Nochebuena, se la hayan pasado muy bien, pero hoy vamos a retomar las actividades tradicionales, y es que vamos a hablar sobre las leyendas de terror. Hoy no solo te vengo a hablar sobre 10 leyendas de terror que para mí son vamos a decir, las más representativas de este género literario, sino que vamos a hablar un poquito sobre qué es una leyenda de terror. Vamos a hablar un poquito sobre qué es esto. Espero que te lo hayas pasado antes que nada muy bien con tu familia el día de Navidad, el día de Nochebuena, que hayas comido delicioso, pues la vida solo es una y hay que disfrutarla. Sin embargo, no olvides que siempre hay que tener una buena salud. Vamos a empezar, vamos a hablar sobre las leyendas, ¿no? Pero en un podcast anterior ya había yo hablado sobre cómo es que las leyendas son, más bien hablé de ciertas leyendas. En una hablé de México, en una hablé de unas leyendas cortas, me parecen. En otro hablé, me parece que en una hablé de las más conocidas y en otro hablé de leyendas de México. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las más representativas de este género, ¿vale? Un poquito las leyendas de terror, no tanto las leyendas como tal, sino leyendas de terror, el género literario del terror. Y vamos a explicar un poquito todo lo que conlleva el género de terror, la leyenda de terror y las más representativas. 10 leyendas de terror más representativas para este género, para mí. Ahora, los relatos fantásticos están presentes en todas las culturas, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto son verdad o hasta qué punto son ficción? La combinación de historia y fantasía originan leyendas que son fascinantes para cualquiera. Hechos sobrenaturales, superstición, historias, tanto en redes sociales, ya sean virales, espectros, personajes terroríficos, son la esencia de las leyendas de terror. Y seguramente cuando yo te diga las 10 leyendas que hoy te traigo, seguramente las alucinarás. Vamos a empezar por saber por qué son tan fascinantes. Las leyendas por lo general son relatos creados a base de sucesos imaginarios en un cierto contexto histórico. Son historias que cautivan a los lectores porque explican acontecimientos fantásticos o hechos misteriosos, ya sea de personas o lugares. Por ejemplo, las leyendas de los dioses griegos son bastante encantadoras para muchas personas debido a su narrativa. Ahora, las leyendas de terror son las más populares. En todas las culturas del mundo estas son muy comunes y son las que más llaman la atención, son las más atractivas para las personas. Son leyendas que se transmiten de generación en generación, ya sea de forma escrita, oral o auditiva, y en nuestros días hasta de forma viral en internet y redes sociales. Ahora, leyendas de terror clásicas antiguas son las que tienen siglos circulando y siguen vigentes porque son las que se han transmitido de generación en generación, y hay leyendas que son conocidas en todo el mundo como vampiros o brujas y leyendas locales conocidas en una comunidad en específico. Ahora, las leyendas de terror urbana es otro tipo de relato de terror y está basado en la creencia popular sobre un personaje o acontecimiento ficticio, porque es presentado como un hecho real. También dentro del género del terror o leyendas del terror o leyenda urbana, cualquiera de la variante, existe lo que es la creepypasta, que también son leyendas de terror urbanas pero colaborativas. Esto quiere decir que se comparten en redes sociales o internet, y estas leyendas son las del momento porque son las que jóvenes y adolescentes hacen virales. O sea, hoy todo está relacionado con las redes sociales, ¿vale? Ahora, aquí tengo mi selección de leyendas de terror que
yo hice para ti una selección de 10 leyendas de terror que están basadas en libros, documentales, testimonios e investigación sobre personajes e historias clásicas y algunos hechos reales. Estoy seguro que te van a fascinar. La primera es Brujas de Praga. ¿Has escuchado hablar sobre las leyendas de terror de las brujas de Praga? Algunos dicen identificarlas por su forma de vestir, otros por su cara y unos más hasta por la vibra que emanan cuando cruzan alguna mirada con una bruja. Las brujas de Praga forman parte de una leyenda de terror entre los pobladores de la República Checa, y cuenta la leyenda que las brujas celebran su sabbat en la cima de las montañas, en la cual se abre la tierra y éstas ofrecen sus tesoros. De hecho, los antiguos eslavos les tenían miedo y se protegían con un helecho o una hostia. Y como para algunos esta protección no era suficiente, optaban por el ritual más poderoso el ritual más poderoso, que era prender una fogata y quemarlas hasta que ya no existieran más. Ante la creencia en las brujas de Praga, los checos realizan una fiesta el 30 de abril en la tradicional noche de la quema de brujas, y se dice que este día andan las brujas por las cimas de las montañas, por lo que todo el país hace un festejo y prenden hogueras en las que queman brujas de trapo y paja para demostrar que no les tienen miedo. Esta es una velada a la que se le conoce como la noche de San Felipe y de Santiago. Y la realidad es que la leyenda de las brujas de Praga se remonta a los siglos XVI y XVII con la Inquisición, particularmente en la ciudad llamada Velke-Losno. Se dice que entre 1678 y 1696 tuvo lugar aquí la mayor cacería de brujas con un inquisidor de nombre Boblich, y dicen que muchas de sus víctimas, después de muertas, realizaban actos aterradores. ¿Vale? Ahora, en el número 2 vamos a hablar sobre los vampiros de Selakovic. Todos sabemos que los vampiros son espectros nocturnos, comen sangre de humanos y que para eliminarlos tienen que clavar una estaca en el corazón o cortarles la cabeza. Pero, ¿realmente estos seres existieron? Vamos a conocer la leyenda de terror sobre los vampiros de Selakovic. En la República Checa, a solo 25 kilómetros de Praga, se encuentra Selakovic. En esta pequeña ciudad amurallada descubrieron en 1997 un cementerio con tumbas de vampiros. Hoy se les conoce como los vampiros de Selakovic, y es la leyenda que ha tomado fuerza porque estas tumbas podrían ser una prueba de que los vampiros existieron. Hasta el siglo XIX, el mito de los vampiros se convirtió en leyenda con dos escritos. El primero fue un relato publicado en 1800 llamado Wake Not the Dead, del alemán Johann Ludwig Tieck, y el segundo la novela famosa de la historia de Bram Stoker, publicada en 1887. Mito o realidad. Los pueblos esclavos comenzaron con el mito de los vampiros por el siglo XIV y se extendió por toda Europa hasta el siglo XVIII, y lo que hoy es República Checa también tiene la leyenda con estos vampiros. Selakovic es una pequeña ciudad medieval amurallada ubicada a 25 kilómetros de Praga, y en 1997 un arqueólogo de nombre Jaroslav Spacek descubrió un cementerio exclusivo de vampiros. Lo que encontró fueron 14 tumbas con personas enterradas acusadas de vampirismo. Los esqueletos tenían crucifijos en sus ataúdes. Estaban amarrados boca abajo y algunos les habían cortado la cabeza. Y había un caso que llamó mucho la atención del arqueólogo, que era verdaderamente espeluznante. Yo creo que en otro video, en otro podcast, vamos a estar hablando un poquito más a fondo de cada una de las leyendas, ¿vale? Para que ahorita nada más nos concentremos en las más representativas del género terror, pero sí que las estaremos narrando más adelante. Como dije, quiero abrir un canal. Como ya lo he comentado, creo que en el video pasado, en el podcast pasado, comenté que quiero abrir un canal de
leyendas que se crean realmente históricas o que hayan sucedido realmente, ¿no? Entonces, eso será para otro podcast. En el número 3 tenemos a Jack el Destripador. Una de las leyendas de terror más famosas de todo el mundo es la de Jack, ¿no? Es una historia real, pero que tiene cierto aire de misticismo. Pues el caso sí existió, pero jamás se ha sabido la identidad de este asesino. Y hoy hace que eso sea una gran leyenda. En 1888, el distrito de Whitechapel era uno de los barrios más pobres, calles lúgubres, bares mugrosos y diversos burdeles con mujeres cuya única forma de supervivencia era la prostitución. Este barrio fue el elegido por el asesino en serie más temido de la historia, Jack el Destripador. Solo fueron 5 asesinatos, pero las escenas eran tan dantescas que era inimaginable que un ser humano cometiera este tipo de crímenes. La primera víctima fue localizada el 31 de agosto de 1888, de nombre Anne Mary Nichols, de oficio prostituta. Le había seccionado la tráquea y el esófago con un arma blanca. Además, tenía las vísceras esparcidas en el cuerpo. Las otras 4 víctimas también eran prostitutas. Su segunda víctima fue Annie Chapman y sus asesinatos, sus intestinos estaban a un lado del cuerpo sobre su hombro derecho y una parte de su estómago se encontraba junto al hombro izquierdo. La sangre esparcida por todo el cuerpo era, una cosa de locos. En un solo día, Jack el Destripador cometió otros 2 asesinatos, el 30 de septiembre del 1888, y víctimas que también eran prostitutas. Elizabeth Stride, la primera de ellas, fue encontrada con una sola herida que atravesaba el cuello de lado a lado y se cree que fue interrumpida mientras la degollaba porque no se había ensañado tanto. Y la segunda, al parecer, fue asesinada media hora después y su nombre era Catherine Edwards. Y en esta ocasión sí se ensañó porque la degolló, le mutiló la cara, le arrancó la nariz y tenía una herida que iba desde la vagina, desde su parte íntima hasta el esternón. Además de que le sacó un riñón también. Y su último crimen, considerado el peor de todos, este es uno de los asesinos más temibles de la historia. Además de que recientemente, en abril de 2018, se subastó una carta que se cree fue escrita por este señor y fue vendida en $30,000. Posteriormente estaremos hablando de este, ¿vale? Estaremos diciendo de qué trata esta carta, ¿vale? Ahora, la número 4, una bastante famosa allá en Latinoamérica, en los Méxicos, yo creo, la verdadera leyenda de La Llorona. Una leyenda de terror que todos conocen en México porque el relato ha pasado de generación en generación. La verdadera leyenda de La Llorona la expone Vicente Riva Palacio en su libro Tradiciones y Leyendas Mexicanas, publicada en 1880. ¿Quién era La Llorona? Riva Palacio la describe en vida como una mujer hermosa, esbelta, piel blanca, ojos negros, cabello rizado y labios rojos, con un poderoso atractivo que cautivaba a todos sin distinción de clase. Era tal la fama de su belleza que todas las noches llegaban a su balcón a recitarle algún poema o a cantarle. Algunas veces peleaban los pretendientes, terminando en alguna que otra cuchillada, pero ella nunca salía de su casa. Cierto día, la mujer desaparece misteriosamente y la noticia en todo México se difundió, generando elucubraciones de su partida, pero en 6 años nada supieron, hasta que salió a la luz la verdad. Había escapado con un hombre y como decían que era un amor bastardo, es decir, no era aceptado, la escondió en un lugar apartado. Procrearon 3 hijos rubios de cabello rizado, vaya, bellísimos los chamacos. Pero tristemente se fue enfriando la relación y a este señor ya no le importaba llegar a verla, ni a ella ni a sus hijos. La Llorona cada vez estaba más triste y deprimida y un día su intuición ocasionó que fuera a buscar a su amor, pero se encontró con una escena muy triste y aquí es donde comienza la desgracia, que ya todos conocemos.
Sinceramente, el libro de Vicente es bastante bueno, yo te recomiendo que lo leas, es muy recomendable. En el número 5 tenemos El Callejón del Muerto. Cuenta esta leyenda de terror que por el año 1600 en la calle de Alzures, hoy la calle, creo, me parece República Dominicana, en el centro histórico de la Ciudad de México, comenzó a penar un muerto cubierto con una manta blanca. Nadie sabía quién era, pero este espectro le dio una verdadera sorpresa a todos. Según Vicente Riva Palacio, otra vez, en su libro Tradiciones y Leyendas Mexicanas, que yo te recomiendo que lo leas, deambulaba en el Callejón del Muerto un hombre de alta estatura y faz pálida, largo y lacio el negro pelo y muy espesa barba con un terrible brillo que brotaba de su mirada. Un espectro que rondaba en la calle donde vivía Tristán Alzures, hijo de don Tristán, el mercader más respetado de esa época y quien tras su muerte dejó el ejemplo de cómo vivir como buen cristiano. Don Tristán era el orgullo de ese barrio porque en vida ayudaba a los demás, era buen hombre y después de su fallecimiento heredó a su hijo la casa, una tienda y bastante dinero. Además, como reconocimiento le pusieron el nombre de Alzures al callejón. Tristán, el hijo, llevaba una vida normal y continuó con el negocio que le había heredado su papá. Cierto día no podía dormir y pensaba que tenía semanas sin saber nada del espectro que rondaba el callejón. Al día siguiente cerró la tienda y estaba decidido a hablar esa misma noche con el fantasma. Llegó a su casa, se encerró a rezar, se colgó reliquias y escapularios que protegerían su pecho y posteriormente salió con una daga para enfrentarlo. Entre la oscura noche y las tinieblas, Tristán sintió que la sangre le hervía, se le erizó el cabello y comenzó a pedir auxilio a Dios, con la daga empuñada, hasta que llegó el espectro y Tristán le gritó: «Te exijo que digas si eres alma de otro mundo». El fantasma lanzó un gemido, 3 veces le exigió Tristán y 3 gemidos dio el espectro. El espíritu finalmente decidió contestarle y le dijo que tenía una misión, que fuera a su casa a buscar un cofre que había enterrado, pero que él no lo podía leer y tenía que llevarlo al arzobispo. En ese entonces desapareció el espectro y Tristán hizo lo que se le indicó, y oh sorpresa que se llevaron. Si quieres que te diga cuál es la sorpresa, déjame en los comentarios para que yo te diga la historia completa de El Callejón del Muerto. En el número 6 tenemos La Mujer Errada. Esta es una leyenda de terror clásica de la Nueva España. Vicente Riva Palacio cuenta en su libro Tradiciones y Leyendas Mexicanas, que te recomiendo que leas, que la historia de la mujer errada puede ser real y que los hechos sucedieron en 1670. Un clérigo no muy viejo, con su medio siglo a cuestas, vivió en México en la calle que llamamos de la Puerta Falsa de Santo Domingo en 1670. Este clérigo solitario decidió buscar a una mujer con quien vivir, acto que fue repudiado por los fieles a la iglesia y por su mejor amigo y compadre, quien ejercía el oficio de herrero. Al clérigo no le importó la situación y aún así vivió con la mujer. Y resulta que cierto día, a altas horas de la noche, tocaron insistentemente a la puerta. El herrero, quien vivía en la calle de las Rejas de la Valvanera, abre por fin, tembloroso, y frente a frente se encuentra con 2 negros que aparecen llevando una mula negra y le ruegan que ponga hierros a su mula con la mayor diligencia. Creyendo que era un encargo de su amigo el clérigo, accedió amablemente. Entonces tomó las cerraduras y con los clavos, se las puso, vaya. Por la mañana, ansioso el herrero fue a ver a su amigo el clérigo para saber el porqué del favor nocturno tan apresurado. Al llegar a la calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo, el herrero subió veloz la escalera hasta llegar a la recámara y despertar a su amigo para preguntarle sobre la mula. El clérigo soltó una carcajada y le dijo que él no tenía esclavos ni mula, y mucho menos para qué causarle molestias a altas horas de la noche, que probablemente era una broma. Fueron a contarle a la mujer del clérigo la graciosa historia y terrible sorpresa se llevaron. Déjame en los comentarios si quieres que te cuente el desenlace de esta fatal historia. En la número 7 tenemos A la Planchada.
Una de las leyendas de terror urbanas más conocidas en México es la leyenda de la planchada. Existen diversas versiones sobre el inicio de esta historia. Algunas cuentan que comienza con la construcción del Hospital Juárez y otros en la modernidad. Nosotros aquí en Redwell, a bordo del Expreso Gran Galleta, te vamos a contar las dos versiones. La planchada, en su versión antigua, data del tiempo de la guerra con Estados Unidos en 1847, cuando el Hospital San Pablo, después Hospital Juárez, atendía a los heridos justo cuando Antonio López de Santana perdió parte del territorio mexicano, el muy imbécil. Se dice que ante el exceso de trabajo y el escaso personal del hospital, las enfermeras se quedaban dormidas al despertar apresuradas por atender a los pacientes. Se encontraban con la sorpresa de que ya habían sido atendidos por una enfermera que nadie conocía. Trabajadores y soldados de guerra se pusieron de acuerdo para seguir a la mujer que los atendía y, según ellos, desaparecía en pocos metros. La describían como una mujer hermosa, rubia, de ojos azules, que caminaba muy derechita y con un uniforme blanco, permanentemente almidonado. Nadie sabía quién era, ni de dónde provenía, ni cómo había muerto. La versión más moderna de la planchada y que todos conocen se trata sobre una enfermera enamorada que entró a trabajar en el Hospital Juárez a mediados del siglo XX. Era enfermera de vocación porque le gustaba atender muy bien a los pacientes, por lo que se ganó la simpatía de todo el personal. Dicen que era muy bonita, rubia, de ojos azules y siempre impecable. Llevaba un uniforme blanco bastante almidonado, siempre bien planchado. La enfermera se enamoró de un doctor, un poco engreído y coqueto con otras mujeres, se hicieron novios y finalmente el doctor le propuso matrimonio. Ella estaba extremadamente emocionada, pero la historia de amor dio un giro inesperado y comenzó la desgracia de la planchada. Si quieres que te cuente el final desgarrador y los testimonios actuales sobre su existencia, déjamelo en los comentarios. En la número 8 vamos a leer aquí un poquito la leyenda de Nachito, porque esta sinceramente no me la aprendí. En Guadalajara, Jalisco, existe uno de los panteones más fascinantes de México. Resulta que el Panteón de Belén, donde se genera la leyenda de Nachito, pues su tumba es una de las más visitadas y famosas de México. El Panteón de Belén es considerado un tesoro arquitectónico nacional, porque ahí las tumbas del siglo XIX han estado bastante bien conservadas. Fue construido en 1848 por Manuel Gómez Ibarra y hoy es un recinto protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este panteón está ubicado a un lado del Hospital Civil de Guadalajara y se dice que Fray Antonio Alcalde lo mandó a construir porque los entierros por salubridad ya no se podían realizar en las iglesias. Al principio empezó como un panteón para gente pobre y después fue exclusivo para la clase alta, como todo aquí en México. Aquí estaban antes los restos de los hombres ilustres de Guadalajara, pero después fueron trasladados a la rotonda de los jaliscienses. En este panteón se encuentra una de las tumbas más visitadas de México, que es la de Ignacio Torres Altamirano, más conocido como Nachito. Y esta comienza con su muerte el 24 de mayo de 1882 y se dice que murió de nictofobia, o sea, miedo a la oscuridad. Cuenta la leyenda que desde su nacimiento sufría este padecimiento y por lo tanto sus padres ponían durante la noche antorchas en su recámara para iluminarla y que pudieran dormir en paz. Pero una noche estas se apagaron y Nachito le dio un infarto fulminante, ¿vale? Su mamá lo encontró al día siguiente, muerto en la cama, terrible. Los padres enterraron a Nachito en el Panteón de Belén, pero el día siguiente de su entierro, el sepulturero se encontró con una escena totalmente aterradora. Estoy seguro de que tal vez te imaginas qué es, pero si quieres averiguarlo, déjamelo en los comentarios y estaremos haciendo un especial, tal vez para Año Nuevo, tal vez no, tal vez para posterior a Año Nuevo, y lo estaremos haciendo de tal manera que puedas conocer el final de cada una de estas historias. En la número 9 tengo una que yo creo va a ser bastante amada porque, creo que es muy conocida. Es Slenderman,
Hoy en día existen leyendas de terror urbanas que se les conocen como creepypasta, es lo que yo les mencionaba anteriormente. Un concepto o género de terror colaborativo que es compartido generalmente en redes sociales o internet y que se consolida a partir de una leyenda. Un personaje que ha tenido tanta influencia que llevó a adolescentes a cometer un crimen terrible. Slenderman, un hombre alto, mide entre 2 y 4 metros, elegante, que lleva puesto un traje negro con corbata negra y camisa blanca. Un hombre sin rostro, dicen que es totalmente blanco, sus manos largas y dedos también. En la espalda esconde unos tentáculos, 6, para ser un poquito precisos con la investigación, y se dice que con estos ataca a sus víctimas. Slenderman solo acecha niños y jóvenes y nadie lo puede ver porque es invisible y vive entre sombras. Sus víctimas son niños y jóvenes que siempre están en sus tabletas, celulares o computadoras, que son fanáticos de las leyendas urbanas de terror, que estas generalmente se crean en internet, ¿no? Como ya se los dije. Básicamente Slenderman es el fantasma de los adictos a los websites. O vamos a decirlo, a la tecnología. La gente que es adicta a los websites como Creepypasta Wiki, en el que se suben miles de historias de terror, la leyenda de Slenderman cautivó a miles de adolescentes por ahí del 2014. En ese año, en mayo, la existencia de Slenderman tomó un giro inesperado, porque en el condado de Waukesha, en Wisconsin, una ciclista que circulaba por la calle encontró a una niña pidiendo auxilio porque estaba gravemente herida. Se trataba de Taylor Leubner y tenía 12 años y había sido apuñalada por su mejor amiga. Y se dice que Slenderman tuvo bastante que ver porque, bueno, se rumora que Slenderman hace que, ya que tú te la pasas en muchos sitios web y tal, Slenderman hace que tú cometas crímenes. Pero si quieres conocer la historia completa, déjamelo en los comentarios para que yo te la narre. Por último, vamos a hablar un poquito de una cosa que estuvo bastante de moda hace poco, no tiene mucho, y es Momo en WhatsApp, este famoso meme que en julio de 2018 comenzó a circular la leyenda de terror urbana también o creepypasta de Momo en WhatsApp. Una mujer de ojos desorbitados, fea sonrisa, pelo negro lacio y unas horribles garras negras, mandando desagradables mensajes. Ojo, o sea, el fantasma ya mandando mensajes de WhatsApp. ¿Qué es lo que falta? O sea, modernismo a más no poder. Entonces resulta que todo comienza en Facebook cuando un usuario comparte la horrible imagen de la mujer de ojos desorbitados con una descripción en la que aparecía un número telefónico con la hada de Japón, el más 81, y un mensaje en japonés que decía: la gente me llama él. Dicen que el usuario pedía ayuda y tenía mucho miedo, y cuando el mensaje se hizo viral, la gente comenzó a añadir el número para hacer contacto con este mismo, con esto antes mencionado. Y resulta que cuando agregaban el número en WhatsApp aparecía la imagen con el nickname de Mo. Decían que los usuarios que sí se aventuraban a guardar el número, era maldito y Momo era capaz de conversar con ellos en cualquier idioma y sus pláticas no eran nada agradables. O sea, el fantasma ya era aquí políglota, hablaba muchos idiomas, tenía celular, tenía el iPhone 10 ya para en ese entonces, porque aquí todo es posible, ¿no? Ya tenía el iPhone 10, el iPhone 11, de puta madre, y con señal 4G, 5G para descargarse ahí cualquier película. Y un usuario que cayó en el juego de Momo en WhatsApp comenzó una conversación repleta de insultos. Momo doxeo, o sea, doxear es un término en el cual nos referimos a obtener información confidencial, ¿no? Y el usuario le hizo saber que tenía todos sus datos y le comenzó a mandar imágenes desagradables. Una de ellas, la foto de una niña muerta. La conversación subió de tono y Momo comenzó a mandar más imágenes de niños muertos y le dijo: ¿crees que fue sabio que te metieras conmigo? Finalmente le mandó la imagen de una muñeca, afirmando que se parecía a la muñeca de su hermana.
La leyenda de Momo en WhatsApp comenzó a hacerse más viral y los usuarios comenzaron a plantear más retos. Uno era escribirle a las 3 de la mañana, a la hora maldita, o no permitir que escribiera más de 2 veces seguidas. Y los niños y adolescentes comenzaron a aceptar algunos retos y algunos tuvieron desenlaces fatales. Y si quieres que te cuente cuáles fueron los desenlaces fatales de esta creepypasta, porque realmente es una historia terrible, porque si este joven lo hizo con afán de hacer una pequeña broma, bueno, terminó en una terrible creepypasta cometiendo muchos crímenes. Y nada, la verdad es que hasta aquí llegamos con el podcast de hoy. Creo que ya llevo 30 minutos grabando. Es la hostia esto. Pero si quieres que yo te cuente los finales uno por uno de estas historias, te dejo el enlace de Discord para que te unas, para que platiquemos, para que debatamos y posteriormente estaremos subiendo. Igual y un día de estos con alguno de mis suscriptores hacemos una llamada por Discord, hacemos una pequeña entrevista para que tú cuentes tu versión de alguna de estas historias si es que la conoces, y la subiremos al canal para ver qué opina la gente de las versiones diferentes, ¿vale? Y nada, chicos, esto ha sido otro podcast más con Redbell. Espero les haya gustado. Ya pronto iniciaré la sección de cuentos y cuentos creados por mí y por otros autores pequeños que apenas van empezando en la redacción, que les gustaría que yo narrase. Entonces se va a abrir esa sección pronto. Espero que les guste, dale like, y si no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita para que para que YouTube te notifique cada vez que yo subo otro podcast. Y date una vuelta por si tú eres nuevo en el canal, date una vuelta por el especial navideño para que entiendas por qué subo así de momento mis podcasts, ¿vale? Ya dije, y poco a poco los iré mejorando con ayuda de ustedes, con el amor de ustedes. Entonces disfrútenlo, esto es para ustedes, y sin más ni menos, agradezco tu tiempo, agradezco tus minutos. Yo soy Redbell, nos vemos hasta la próxima. Gracias.